Buenas noches, iglesia, son las 8 en punto, tiempo para comenzar nuestro club de lectura y me alegra que algunos de ustedes hayan estado temprano con nosotros, así que quiero saludarles, los tengo por acá en una captura de pantalla. Hermana Blanca Faz, bienvenida. Alexander Amadeo, también yo sé que siempre nos acompaña, bienvenido. Un saludo ahí para Francisco Meléndez. Doris Collazos, Doris Collazos parece que nos ve desde Colombia, creo que es la bandera de Colombia. Y al tío Carmelo y por supuesto a Lick Fernando. Disculpen a los que no puedo saludar, que no me salen. Sé que también ustedes están ahí, pero por favor escríbanos desde dónde les ven, desde dónde nos ven, desde dónde están sintonizándonos, para poder siempre estar orando por ustedes y saber cómo estamos creciendo en el estudio de la palabra. Hoy, como ustedes pueden ver, estoy en un lugar un poco distinto. Estoy en una de las aulas del colegio de la iglesia. Nuestro colegio tiene desde kinder hasta segundo año de bachillerato y ya abrimos matrícula. Si ustedes quieren saber más, pueden entrar a la página de nuestro colegio. Se llama El Dios de Israel, Colegio El Dios de Israel. Y estoy acá porque estamos preparando todo el templo para la cena de mañana. Y dije, bueno, enhorabuena, podemos promocionar un poco el colegio, decirles a todos los padres de familia que no saben aún dónde van a poner a sus hijos, que la iglesia tiene un colegio, donde estudiamos también la Biblia y los valores cristianos son los más importantes que puede haber. Hablando sobre el evento de mañana. Ahorita creo que déjenme ver, creo que ya hay algunos conectados y voy a decir esto ahorita por los que vinieron temprano. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre el evento de mañana, sobre confirmación de su tarjeta, sobre cambio de tarjeta, cómo puede involucrarse, aunque no esté cerca, qué traer, qué no traer, por favor escríbanme. Escríbanme cualquiera sea la pregunta que ustedes tienen acá, ahorita, y yo trato de respondérselas. Vamos a hablar juntos al respecto. Bueno, dicho eso, también quería comentarles de que hoy vamos a estar orando por la hermana Morena Mesa. Es familiar, es hermana de Ceci Witowski, que es otra hermana que nos sintoniza fielmente todos los días. Hoy conocí a la hermana de ella, estuve hablando en el parqueo de nuestra iglesia porque estábamos decorando y me comentó cómo es que ella ha estado sintonizándonos desde Estados Unidos y ha estado creciendo con nosotros en este tiempo del club de lectura y su hermana está ahorita un poco grave de salud, entonces vamos a estar orando por ella también. Pasemos a la oración después de ahora que hemos terminado los anuncios y podemos comenzar nuestro club de hoy. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, mi Dios, abiertamente. Porque, Señor, no tenemos miedo de que alguien nos vaya a quitar la Biblia, de que nos vayan a encarcelar por tener una Biblia. Señor, permítenos disfrutar esa libertad, hablándole a otros de Cristo. Señor, queremos pedirte por todos los cristianos perseguidos alrededor del mundo, que, Señor, a veces nosotros olvidamos que ellos están ahí predicando tu palabra. Pero siempre es bueno, Señor, pedirte por ellos. Así que aquí estamos como iglesia, pidiéndote por ellos. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, empecemos con la guía de Lucas capítulo 7. Vamos a ir hasta la primera pregunta. La primera pregunta de Lucas es: ¿cómo pidió el centurión la sanidad de su siervo? O sea, ¿cómo pidió el centurión el favor y qué enseña eso a nuestras vidas? Debemos de recordar que encontramos a un hombre que no tenemos el nombre. Solo dice el centurión que va y le pide a Jesús y manda a algunos ancianos para que pidan a Jesús que sane a su siervo. Quiero introducirles esta palabra centurión, no sé si lo hice antes.
Centurión significa jefe de centenares. En aquel tiempo, Roma no tenía un solo ejército, sino que los ejércitos dependían de políticos. Entonces, este centurión no era solo un comandante de las Fuerzas Armadas o de una parte del ejército de Roma, sino que este centurión venía a ser más como un político. Era un hombre de mucha influencia, de mucho nombre y también de mucho dinero. Porque al él tener todos estos soldados, básicamente de su propio mini ejército, él podía conquistar cualquier ciudad, él podía entrar incluso a Constantinopla e intentar robarla, que aunque ustedes no lo crean, sucedió. Hubo una guerra civil en la capital de Roma donde dos centuriones se encontraron. Y mientras el otro andaba conquistando, vino uno y le quitó la capital. Y era una guerra civil en la que podían enfrentarse los dos. Les estoy diciendo esto para que ustedes entiendan el tipo de persona que este centurión era. No era solamente un soldado, sino que era un político de renombre. Entonces, ahora, ya sabiendo quién es este tipo, ¿quién sos vos? Perdón que estoy en un salón y vino alguien y no le reconocí. Sabiendo quién es este tipo, podemos ver el corazón de él y la humildad con la que él se acerca a Jesús. Primero, ¿a quién le pide este centurión que sane Jesús? Vayan y véanlo desde el verso 2. Y el siervo de un centurión. Entonces ni siquiera es un familiar, sino que es un siervo. ¿Se imaginan ustedes un político preocupadísimo por uno de sus empleados? Tanto así que dejó de hacer lo que estaba haciendo y mandó a llamar a algunos de sus amigos ancianos para que buscaran a Jesús. Ahora, ¿quiénes eran estos ancianos? Muy buena pregunta, aunque no me la hicieron. Es que para responderles la pregunta 1, tengo que darles todo este contexto. Los ancianos eran líderes religiosos de las sinagogas en las ciudades. Las sinagogas eran pequeñas casas donde se estudiaba la Biblia a diario y donde se adoraba en el día sábado. Estas casas eran lideradas por ancianos y rabís que llegaban a enseñar, pero no por sacerdotes. Ellos, siendo los líderes de esa casa de oración o esa sinagoga, eran amigos del centurión, de un político. Y vemos por qué. Porque este tipo les ayudó a construir su sinagoga. Ellos, habiendo establecido esa relación, manda a llamar el centurión a esos líderes religiosos y les dice: por favor, busquen a Jesús. He escuchado de este hombre que hace milagros. Y los ancianos de seguro le preguntaron: sí, ¿qué querés? ¿Más dinero? ¿Querés inmortalidad? ¿Querés que sane a alguna persona de tu familia? Y el centurión dijo: no. Uno de mis siervos está gravemente herido o gravemente enfermo, al punto de morir. Y yo sé que es bastante bonito escuchar un testimonio así, pero este era el corazón de este tipo. Ahora, ¿cómo lo pidió? Vean en el verso 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, o sea, iba llegando a donde el centurión, este tipo envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Escuchen esto. Un político del nombre o de la talla de él le dice a Jesús: yo no me siento digno de que entres a mi casa. No me siento digno de estar cerca tuya. Apliquemos esto a nuestra vida.
¿Qué tal si la forma en la que oráramos fuera así? Yo no me siento digno, Dios, de acercarme a ti en oración. Y por eso me da vergüenza pedirte esto. ¿Saben algo? Cuando entendemos que no somos dignos de declarar o de que se nos sea escuchados, empezamos a tener un corazón conforme al de Dios para saber qué es lo que tenemos que pedir y cómo pedirlo. Entonces, cada vez que nos creamos en el derecho de recibir algún tipo de favor celestial o de declarar algún tipo de capricho o deseo personal, ya no somos dignos de recibirlo. Nada hace más digna a una persona que no creerse digna. Porque Dios ve de cerca al humilde, pero muy de lejos al soberbio. Antes de ir a la pregunta número 2, hay una pregunta, Alonso Lazo nos hizo una pregunta sobre el evento de mañana. Solo déjenme poner mi Biblia porque se va a caer el trípode. Bueno, se terminó cayendo, pero lo vi a tiempo. Alonso Lazo pregunta lo siguiente. Buenas noches, hermanos. Nosotros encargamos 2 mesas. Quisiéramos saber si las podemos juntar para estar juntos con nuestros invitados. Alonso Lazo, por supuesto que sí. Incluso, si usted al momento de comprar las mesas dijo que eran 2 para usted, o sea, si las 2 están bajo su propio nombre, ya las va a encontrar juntas. Y si no las encuentra juntas, tienen la total libertad de unirlas porque están en su clúster. Le respondo a Alonso ahorita porque les dije al principio de que cualquier pregunta sobre el evento de mañana pueden hacerla ahorita. Incluso si ustedes conocen a alguien de la iglesia que andaba preguntando algo, que tenía alguna duda, dígale que se conecte, que haga la pregunta y vamos a intentar responderla en este momento. Vayamos hacia el ítem número 2 de nuestra guía. ¿Tenían razón los ancianos al decir que el centurión era digno de ese favor? Y contrastarlo con la conclusión del centurión al respecto. ¿Qué enseñanza espiritual nos deja esto? Básicamente, los líderes religiosos creían que este hombre era totalmente digno de recibir el milagro, pero él mismo no se creía digno. Yo les dije antes que cada vez que nosotros nos sintamos dignos de recibir algo, estamos muy lejos de ser dignos de recibirlo. Pero cada vez que nos sintamos indignos, estamos en el lugar correcto. Ahora, tengan mucho cuidado, que los halagos algunas veces no nos envanezcan. Porque si bien es cierto, ellos creían que este hombre era digno, él aún así se seguía sintiendo indigno. ¿Por qué digo esto? Lo que sucede es que mientras estaba leyendo esto, recordaba aquella vez que un amigo me dijo, el pastor me dijo que yo soy un ejemplo a seguir. El pastor me dijo esto, el pastor me dijo lo otro. A veces los líderes religiosos cometen el error de envanecer a algunas personas por algún tipo de trato político, así como estos con el centurión. Pastores o líderes de ministerios, tengamos cuidado de que nuestras razones para hablar en bien de otros sean legítimas.
y no políticas. No sé la razón con la que estos ancianos lo hicieron. Gracias a Dios que intercedieron entre él y Jesús. No sé. Vayamos a la pregunta número 3. Pero antes, un saludo a Samuel Segovia desde Popa. Bendiciones, hermano. Y a Blanca Faz, que nos saluda desde McAllen, Texas. Ay, María Lourdes desde Nicaragua. Qué bueno que están con nosotros. La pregunta 3. Pero antes, otra preguntita más del evento de mañana. ¿Puedo alquilar una mesa y cuándo pagarla? Alejandro Canales, sí puede. Aún tenemos algunas incluso para miércoles. Tenemos como 3 para miércoles y como 2 o 3 para viernes y una para sábado. Escríbanos al Facebook, por favor. Y puede pagarla, cancelarla el mismo día. Escriba cuanto antes, porfa, o al club de lectura. Sí, todavía hay espacios disponibles. Solo escríbanos. Gracias, Alejandro Canales, por tu pregunta. ¿Cómo Juan el Bautista mitigó sus dudas respecto al Señor? Este es uno de los versos que más controversia puede sacar cuando uno lo lee por primera vez. Porque Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: hey, Jesús, ¿eres tú el Mesías o voy a seguir esperando a otro? Porque Juan el Bautista estaba en la cárcel. Estaba deprimido, estaba triste, que él había sido el hombre más perfecto sobre la tierra, pero estaba en la cárcel por una mujer que a mi criterio estaba poseída por algunos demonios. Y pensaba, si Jesús es el Mesías, no debería de permitir que esta mujer demoníaca me tenga en la cárcel. Si es el Mesías, debería de sacarme pronto de acá. Así que manda a sus discípulos, Juan el Bautista, a preguntarle a Jesús: Jesús, ¿eres tú el Mesías o seguimos esperando? Jesús dio toda una enseñanza sobre Juan el Bautista. Porque al Juan el Bautista preguntar eso, podía hacer que se viera mal. Entonces Jesús, lejos de hacerle sentir mal, quería hacerle sentir bien. Entonces Jesús dice que no ha habido hombre mejor en la tierra que Juan el Bautista. Pero todos seremos igual en el cielo. Y después menciona esta frase: Juan el Bautista, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. ¡Qué palabras tan duras! Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa eso? Las dudas de Juan el Bautista habían sido concebidas en sus expectativas de lo que Jesús debía de hacer o iba a hacer. Por lo tanto, las dudas que Juan el Bautista tenía eran por sus propios pensamientos. Entonces Jesús le dice: Juan el Bautista, sos 3 veces dichoso si no dudas de mí, porque tenés una perspectiva diferente a quien yo soy. O lo que yo hago. El problema es que a veces nosotros dudamos de Jesús o nosotros tropezamos creyendo que Jesús es el Mesías porque no hace lo que queremos o porque no es lo que esperamos. Quizás estamos en una cárcel como Juan el Bautista y el que nos puso en esa cárcel es una persona tan detestable y para nada cristiano, y levantamos los ojos al cielo y decimos: Jesús, ¿cómo puedes permitir que una persona tan detestable nos haga sufrir tanto? Jesús, esa persona está bien y yo estoy en una cárcel a punto de ser decapitado. ¿Cómo podés ser Mesías permitiendo esto?
Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí, dijo Jesús. Si vamos a creer en Jesús, vamos a tener fe en quién es Él, no en quién estamos esperando nosotros que Él sea. Hay otra pregunta sobre el evento de mañana. Odali Sánchez, ¿cuál es el mínimo de edad para asistir al evento? Odali, hemos catalogado esta vez como un evento familiar. Entonces, yo diría que es a vuestro criterio. Están permitidos los niños porque en ningún momento nos vamos a quitar la mascarilla. No va a haber capilla, por lo tanto, los niños van a ocupar una de las sillas. Es un evento familiar, puede venir el niño, pero queda a vuestro criterio si él va a poder estar 1 hora sentado en un programa para adultos. Entonces sí, enhorabuena. Es más, creo que Nancy va a venir con sus hijos. Creo que le conoces. Está bien. Alguien más pregunta, ¿a qué hora se empieza el evento? A las 6:30 en punto. Hermanos, el evento solo va a durar 1 hora. Por lo tanto, si vienen 15 minutos tarde, se van a perder 1/4 del evento, que es bastante. Si vienen media hora tarde, se perdieron la mitad del evento. Entonces, por favor, hagan un esfuerzo en sus trabajos y digan, mire, jefe, yo sé que el tráfico está terrible, tengo que llegar a la iglesia a las 6:30. ¿Me ayuda? Bueno, la siguiente pregunta del club. ¿Por qué los intérpretes de la ley desecharon el bautismo de Juan? Encontramos en los siguientes versos que los fariseos y los intérpretes de la ley, o sea, las personas que más sabían sobre la Biblia, no estaban de acuerdo a lo que Juan predicaba, al bautismo de Juan. Pero eso es porque ellos no tenían ningún deseo de arrepentirse. Juan llamaba al arrepentimiento, pero ellos se negaban a arrepentirse. El fariseo que invitó a comer a Jesús en su casa, ¿qué perseguía? Realmente, ¿quién sabe? Porque en ningún momento vemos que una trampa sucedió, en ningún momento vemos que él le dijo algo a Jesús. Lo que sí sabemos es que no tenía ningún deseo de ser hospitalario con Jesús. Lo que sí sabemos es que no le invitó por ninguna razón legítima. Eso nos lleva a la pregunta 7. ¿Por qué el fariseo no dio agua para los pies del Señor? En aquel tiempo las personas solo andaban con sandalias y no habían calles de pavimento, era todo de polvo. Por lo tanto, los pies siempre andaban sucios. Era considerado de muy mal gusto entrar a una casa como invitado y que no les lavaran los pies. Era lo peor, porque uno llegaba cansado después de caminar tanto tiempo. Estaba esperando, como ahora en día diríamos, un vaso de agua tan siquiera. Si este fariseo ni siquiera quiso hacer eso por Jesús, que era algo tan tradicional, tan normal, imagínense cómo habrá tratado a Jesús ese día. Jesús apliquemos la pregunta 8, dice, aplique la respuesta anterior a nuestra vida. Quizás muchos de nosotros invitamos a Jesús, pero no tenemos ninguna buena intención de hacerlo el Señor de nuestra vida. En el libro Sígueme vimos cómo muchos simpatizan con quien Jesús es, quieren tener una cena con Él, pero en ningún momento están dispuestos a creer que Jesús es Señor sobre sus vidas. Y la última pregunta de Lucas, ¿a quién se le ama más? Es que en la parábola que dio Jesús, que le dijo al fariseo, explicó que a quien más se le perdona, más se le ama. Pero esto, hablando con un amigo, nos deja en una encrucijada. Entonces pensamos, mira Carlos, entonces tengo que pecar un montón para que Jesús me ame más. Entonces tengo que ser un gran pecador para que Jesús me ame más.
Porque literalmente hay algunos que estarán pensando, mira, entonces voy a pecar más para que más me ame, para que más me perdone. Momento. Es que debemos de ver la ironía y la escuela literaria con la que Jesús le habla al fariseo. ¿Quién en sus cabales o en su juicio se consideraría a sí mismo un pecador con poquitas fallas? Un pecador promedio, un pecador pequeño. ¿Quién en sus cabales se consideraría a sí mismo como un pecador pequeño? Un terrible orgulloso sin deseo de ser restaurado ni con deseos de ser arrepentido como un fariseo. Entonces, si yo día a día me considero el peor de los pecadores, eso significa que voy a recibir el más grande de los perdones, la más grande lluvia de misericordia sobre mi corazón seco, sediento de perdón. Sí y solo sí, yo me considero a mí mismo como el más grande de los pecadores. Por eso esta parábola no es una invitación a pecar más para que nos amen más, sino es una invitación para reconocer que somos los peores. Pero no hay cantidad de pecado que pueda ser más grande que la misericordia de Jesús sobre nuestras vidas. A los de ustedes que aún no han leído las primeras páginas del libro de Charles Spurgeon, debo de incitarles a que por favor lo hagan. Hay tantas frases que marcaron mi día. Una de estas, se las voy a leer, es la siguiente. Todos vosotros conocéis los perjudiciales efectos que con frecuencia se producen en el agua que corre por las cañerías de plomo. Pues de igual modo, el Evangelio mismo, al correr por un hombre espiritualmente dañado, puede perder su mérito hasta el grado de hacerse perjudicial para sus oyentes. Lo voy a decir en español. Si una cañería está podrida y el agua pasa por ahí, el agua va a caer infectada. De la misma forma, un predicador que está espiritualmente dañado va a dar un mensaje dañado. Charles Spurgeon escribe este tipo de cosas porque él está escribiendo a una siguiente generación de predicadores. Y ustedes dirán, wow, ¿y quiénes habrán sido ellos? Todos nosotros. Porque en cada uno de nosotros habita el potencial de ser lo que Jesús nos ha llamado a ser: pescadores de hombres. Entonces no se sientan que este libro no es para ustedes porque dice cosas así. Si ustedes y yo somos discípulos de Jesús, somos esos predicadores potenciales que Charles Spurgeon, inspirado, creo yo, por el Espíritu Santo, escribió estas cosas para nuestros días también. Vayamos a una de las preguntas porque solo tengo un minuto. La pregunta 10 la vamos a terminar. Mejor es abolir los púlpitos que ocuparlos con hombres que no tienen conocimiento experimental de lo que enseñan. Esto nos vuelve otra vez a que no solo tengamos un conocimiento teórico sobre Jesús, sino un conocimiento experimental. Y eso significa confiar de que obedecerle es mejor que hacer mi voluntad. Es decir, Jesús, tenés razón. Lo que vos me decís en tu palabra es mucho mejor que lo que yo quiero en mi vida.
Quiero experimentarte, Jesús. Ya te conocí teóricamente, hoy quiero conocerte experimentalmente. Y voy a convertirme en un pescador de hombres. Iglesia, fue una bendición que hayan estado con nosotros. Los espero. Bueno, ya no tenían más preguntas. Los espero mañana. Bueno, no sé si lo vamos a transmitir. Así que nos vemos mañana a las 6:30, sea que lo transmitan o no. Espero que lo anunciemos temprano en el día. Buenas noches, iglesia.